¿Cómo están? Buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Hoy es 22 de octubre en todo el país y otro día más para estar contentos, otro día más para disfrutar que estamos vivos y que tenemos muchas ganas todavía de hacer bastante por el planeta Tierra, de poder continuar viviendo en sociedad y más que todo para poder hacer cada día un día especial y diferente. ¿Cómo están? Les saluda Marcos Daniel Soruco, abogado en ejercicio y en adelante también será anfitrión del presente. El día de hoy, más bien esta noche, tenemos un evento realmente importante. Y lo digo porque nosotros siempre tratamos de traer temas interesantes, siempre tratamos de convocar temas realmente relevantes, ¿no? Para todos nosotros los abogados, y eso es lo que vamos a tener esta noche. Me refiero específicamente a aquella o más llamada audiencia de imputación formal. Esta audiencia de imputación formal que todos la vamos conociendo en el transcurso de nuestro trabajo, de nuestro ejercicio profesional, y tiene diferentes detalles, si se quiere, ¿no? Y en esta ocasión veremos acerca de los tips, también, ¿por qué no? Los tips para una audiencia de imputación formal. En este sentido es que nosotros le damos la cordial bienvenida también, a tiempo de saludar al docente invitado esta noche, panelista invitado, el doctor Alberto Cornejo. Estimado doctor Alberto Cornejo, muy buenas noches, bienvenido a este espacio que nosotros tenemos a través de la plataforma Zoom. Estimado doctor Daniel Soruco, un fuerte abrazo y a través suyo a todos los colegas, amigos y espectadores de este prestigiosísimo programa. A su orden y gracias por la invitación. Bien, gracias, querido doctor. Nosotros somos los agradecidos realmente y conocemos bien de la agenda apretada que tiene, pues, ¿no? Toda vez de que ha estado en diferentes funciones dentro del país, y para ello permítame también hacer conocer a todas las personas del currículum que usted tiene como profesional y la manera como se ha estado desempeñando en diferentes cargos, es decir, la manera como ha estado asistiendo también a la sociedad desde todos los lugares en donde usted se ha encontrado. Y para ello, permítame postear a continuación lo que es el currículum del doctor Alberto Cornejo, que en este caso nos está visitando en la plataforma. El doctor Héctor Alberto Cornejo Ferrufino es abogado de profesión que ha desempeñado cargos para el Ministerio de Justicia como defensor público el año 99, en recursos humanos para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, abogado B en la Contraloría General de la República, asesor legal en el Servicio Nacional de Caminos, además como fiscal de materia en Puerto Suárez para el Ministerio Público, en la Unidad de Seguridad Ciudadana dependiente del Ministerio Público, como fiscal de la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público, como fiscal adjunto de la Fiscalía de Distrito del Departamento de Santa Cruz, como fiscal de materia del Distrito de Portachuelo, como fiscal de materia 3 para la Fiscalía de Distrito, la Fiscalía de Tránsito, como fiscal especializado antidrogas y responsable de la lucha contra el narcotráfico y de la lucha contra las sustancias controladas para el Ministerio Público. Asimismo, para el Ministerio Público en la investigación en delitos cometidos contra la ciudadanía y el transporte público. Querido doctor Héctor Alberto Cornejo Ferrufino, honestamente es un verdadero gusto, un verdadero honor tenerlo en nuestra plataforma, porque usted tiene los conocimientos de haber trabajado bastantes años en lo que es el Ministerio Público. Por lo tanto, usted ha visto la audiencia de imputación formal, que es el tema para esta noche que hemos traído a colación desde todos los aspectos, si se quiere. Por un lado, como fiscal de materia y bueno, también como abogado de la defensa. Usted nos puede hablar bastante de esto y esperamos los tips. Con todos estos antecedentes, querido doctor Alberto Cornejo, le cedo la palabra para poder comenzar con el presente evento. Estimado colega, primero, muy amable, de verdad. A través suyo agradezco la atención de todos los espectadores. Y no quisiera empezar esta charla sin antes agradecer a Dios
por lo que usted dijo en una primera instancia, agradecer a Dios por la vida, por la oportunidad que nos da de seguir adelante ante cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de problema. Mientras exista salud, existe la vida y obviamente mientras tengamos esa fuerza de seguir adelante, uno debe hacerlo en todos los aspectos de la vida. Entrando en materia, corresponde simplemente indicar que las personas nacen para diferentes situaciones en la vida. En este caso, estamos hablando de que somos servidores y servidores públicos al poder realizar diferentes tareas en beneficio de la sociedad y de todas las instituciones que nos toca pasar en la medida del tiempo. Y obviamente hemos hecho, en el caso particular mío, una carrera en la función pública desde muy temprano. Hemos empezado en lo que es la defensa pública, posteriormente en la Contraloría, en otra entidad como Caminos y obviamente en el Ministerio Público, que es una entidad a la cual yo particularmente quiero agradecer, respeto absolutamente mucho y quiero, es un laboratorio jurídico donde nos ayuda a todos los abogados a aplicar la ley, aplicar la norma y obviamente aprender todos los días esta situación. No vamos a tratar de enseñar el secreto de la pólvora porque ya está todo en la norma, está todo en los reglamentos, en los decretos, en las leyes y en particular en nuestra Constitución y obviamente en la Ley 260, que es el marco referencial donde se desenvuelve el Ministerio Público. En este sentido, simplemente voy a, con todo el respeto que merecen todos los telespectadores y colegas, transmitir simplemente algún tipo de experiencia que he tenido en más de 13, 14 años de funciones en el Ministerio Público en diferentes ramas, unidades y situaciones. Es en este sentido que, de manera puntual, entrando en materia, no podríamos empezar a desarrollar esta charla referida a la audiencia de imputación formal, sin antes recordar lo que significa el marco referencial del trabajo que desempeña un funcionario público, en este caso un fiscal, que sería el director funcional de esta investigación. En este sentido que nos tenemos que abocar, obviamente, a respetar en todo momento lo que dice, por supuesto, la Constitución Política del Estado, atendiendo al artículo 180 y 225 de la Constitución Política del Estado, donde la norma básicamente refiere de que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en principios procesales. Son normas procesales que son la gratuidad, la publicidad, la transparencia, la oralidad, la probidad, la honestidad, la legalidad, la eficacia, la transparencia y el debido proceso. El debido proceso. Y sobre el particular corresponde indicar de que para ingresar a una audiencia de imputación formal, por supuesto que los fiscales, no solamente que debemos o deben, en este caso los funcionarios del Ministerio Público, cuidar todos estos principios que establece el artículo 180 y en particular el 225 de la Constitución Política del Estado, que de manera puntual nos refiere que el Ministerio Público tiene básicamente tres funciones. Una es la de defender la legalidad, la de defender los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública. En este marco, y obedeciendo lo que implica la ley 260, que es la ley orgánica del Ministerio Público, tener muy en cuenta sobre todo lo que implica el debido proceso. ¿Y qué es lo que implica el debido proceso? Básicamente es el respeto que se tiene que tener a los derechos, a las garantías y a todo ese panorama y visión jurídica en defensa del imputado y obviamente en defensa de la víctima.
Particularmente en lo que implica a la audiencia de imputación, es importante aclarar de que el Ministerio Público, si bien tiene la titularidad, el monopolio, y es el director funcional de la investigación y por ende tiene la facultad de hacer la imputación formal, tiene que tener mucho cuidado en el tipo penal, en la conducta del supuesto imputado y obviamente cuidar que no se vulnere ningún derecho ni garantía constitucional desde una primera instancia. No olvidemos que el proceso penal tiene diferentes etapas y diferentes instancias. Tenemos una etapa preliminar que es para la colección de todos los elementos de prueba, etcétera, etcétera, documentales, periciales, y una etapa preparatoria que comienza desde que el Ministerio Público introduce una imputación formal. El artículo 302 del Código de Procedimiento Penal implica de que una imputación formal debe ser objetiva. Una imputación formal debe ser objetivamente establecida por el Ministerio Público, donde debe establecer la existencia del hecho y la participación del imputado. Básicamente esa situación. Obviamente debe ser una resolución fiscal absolutamente fundamentada. No olvidemos que la sentencia constitucional 1036, si bien es cierto, faculta al Ministerio Público a tipificar y a emitir una imputación formal, no es menos cierto que también obliga a los fiscales a que no sean arbitrarios, abusivos, obliga al Ministerio Público y a los fiscales a que esa resolución fiscal, traducida en una imputación formal, tenga que ser correcta, objetiva, puntual, imparcial y debidamente motivada y fundamentada. ¿Qué implica esta situación? Esta situación implica de que en la imputación formal, o sea, no se trata de meter por meter, una imputación por imputar, no. Con carácter previo a emitir una imputación, el fiscal debe ser absolutamente objetivo, ¿sí? Debe contar con todos los elementos de cargo para llegar a esta audiencia de imputación formal. Es en este sentido que con carácter previo a realizar la imputación debe ver si cumple con todos los requisitos para llegar a esta situación. Más allá del contenido de una imputación, es importante aclarar que la misma debe contener, y los abogados tienen que, a momento de querer incidentar o plantear alguna situación ante el juez cautelar, que es el Contralor de Garantías y Derechos Constitucionales, verificar si esa imputación formal cumple con todos los requisitos establecidos, no solamente por la sentencia constitucional 1036, sino que existe una serie de normativa jurídico-procesal, constitucional y penal que establece cómo debe ser una imputación formal. No olvidemos que el hecho de imputar por imputar sin establecer, por ejemplo, los datos, la identificación precisa del imputado, de la víctima, la individualización precisa de todas las situaciones. Creo que Guillermo está fallando. El nombre y buzón de notificaciones de los ciudadanos a efecto de notificar, la descripción precisa del hecho, los hechos que se imputan, con indicación de tiempo, modo, lugar y comisión, y una calificación provisional, ¿no? Debe estar obviamente sustentada en toda esta situación y plantearla la imputación en su momento. Ahora, el hecho de que no exista o que se vulnere alguna situación y que no se contemple alguno de estos requisitos, o por ejemplo, el fiscal en la imputación olvide colocar qué tipo de medidas cautelares va a solicitar y si las mismas proceden o no proceden. No olvidemos que el derecho, y obviamente en esta materia apasionante que es la materia penal, derecho fluye constantemente, se modifica en el tiempo y va a sufrir una serie de desarrollos de acuerdo a las necesidades. Es en este sentido que, por supuesto, el legislador
ha visto que se debe crear una nueva ley, que es, por ejemplo, la ley 1173 de abreviación procesal, y obviamente con un tinte específico a la fiscalía y a los fiscales. ¿Para qué? Primero, para que se humanice un poco el proceso penal y en este caso las imputaciones, ¿no? Y segundo, para evitar detenciones. Eh, para algunos será bueno y otros malos, pero la norma lo establece en ese sentido. Es en este sentido que se debe, obviamente, cuidar absolutamente todas estas situaciones, ya sea en caso de que exista un solo imputado o varios imputados, pues al existir una multiplicidad de imputados, se debe ser lo más claro, lo más claro posible para que el juez atienda y obviamente las partes atiendan. No se trata de hacer un glosario, de explicar la teoría del delito, de explicar realmente. No, se necesita obviamente ser muy objetivo, cumplir con lo que dice el 302 y obviamente establecer, por supuesto, el grado de participación, el grado de culpabilidad que puedan tener y obviamente considerando todos los elementos de prueba que sustentan la atribución de ese delito para cada uno de ellos. Es en ese sentido que el fiscal, reitero, como titular de la investigación, como director funcional de la investigación, va a colectar todos los elementos. A partir de la denuncia, obviamente tiene la obligación de informar al juez dentro de las 24 horas, decirle, señor juez, Contralor de Derechos y Garantías Constitucionales, le informo que hay una denuncia de violación, de asesinato, de estafa, qué sé yo, explicarle, obviamente cuidando de que sea una denuncia de acción pública, donde ingresa la fiscalía. Para ello, obviamente, en la gestión del fiscal general y anteriormente ya se ha establecido de que van a existir fiscalías de análisis, vale decir, es como un filtro, como un cuello de botella donde no van a entrar todas las denuncias habidas y por haber, no. Van a cuidar, obviamente, de que sean de acción pública para dar lugar a esa situación, cumpliendo con todos los requisitos antes establecidos. Es en este sentido que el fiscal debe, obviamente, cuidar, no solamente parecer, sino ser. Tiene que cuidar el debido proceso desde un primer momento y considerando la gravedad del delito, considerando todas las circunstancias, citar, respetar y citar obviamente al imputado o en el caso de delitos graves, gravísimos, y que la ley así lo prevea, aplicar el artículo 226 que implica una aprehensión directa para que dentro de las 24 horas sea puesto a disposición de un juez cautelar. En esta audiencia cautelar, ya sea con detenido o sin detenido, el Ministerio Público debe asistir, ya sea con su detenido o en libertad, para poder fundamentar esa imputación formal. No olvidemos que la imputación formal es una imputación y una tipificación provisional, que puede modificarse en el transcurso del tiempo, considerando agravantes, considerando alguna otra situación que pueda dar lugar a agravar o atenuar una pena. Por ejemplo, inicialmente entró una denuncia por el delito de estafa y en el transcurso de la investigación se fueron adhiriendo a la causa otras víctimas. En consecuencia, si inicialmente se ha imputado por estafa, posteriormente es posible que se pueda hacer una ampliación de esa imputación por estafa agravada con víctimas múltiples por esa situación. Por supuesto que el fiscal debe tener absoluto cuidado con todas las resoluciones que emita. Debe atender, escuchar e informar al imputado y a la víctima todas las solicitudes útiles, pertinentes, eficaces y posibles. Útiles y pertinentes. Eso significa obviamente que el fiscal, con el mayor respeto, pues son funcionarios públicos que tienen que defender la legalidad y los intereses de la sociedad, tienen pues que explicar a las víctimas, tienen que explicar al imputado qué es lo que está pasando con lujo de detalles y con todo respeto, pues así dice la norma
y no solo la norma, sino la ley 260, donde obliga a los fiscales a esta situación y a esta conducta en todos los procesos. Es en esta situación y en este momento donde, señalada que ha sido la audiencia cautelar por el juez cautelar, lo que corresponde, obviamente, es notificar a las partes para que se hagan presentes y si es que no han presentado algún incidente, pues sabemos que los incidentes son trabas en el camino del proceso para poder, los incidentes y las excepciones, para poder dilucidar con carácter previo a esa audiencia, resolver una situación específica. ¿Qué es lo que pasa en nuestra actualidad? Lo que pasa en la actualidad es que muchos funcionarios públicos y la policía se quedan con el cuaderno de investigación y obviamente se quedan con la imputación y obviamente pareciera que fuera un secreto y se equivocan, pues el cuaderno de investigación donde está la imputación formal no es de propiedad de nadie. Obviamente la fiscalía y la policía pueden manipular para hacer informes, para resolver, etcétera, pero no se lo pueden ocultar. Esta situación implica de que se estaría vulnerando el principio de transparencia. O sea, las partes tienen toda la facultad y es más desburocráticamente pedir que se exponga el cuaderno y que se vea absolutamente todas las situaciones. Es más, las partes pueden acudir a ver si hay imputación o no hay una imputación. Situación que uno o el imputado se entera al momento de la audiencia cautelar porque se lo notifica recién en esa audiencia con una imputación de 1, 2, 3 o 100 hojas. Es en ese sentido que hay que tener mucho cuidado para considerar esta situación, entendiendo de que la nueva acción fiscal implica obviamente más humanización en la actividad del fiscal. ¿Qué significa? Eso significa que el fiscal debe tener más respeto y consideración con el imputado y obviamente explicarle y notificarlo con su imputación. En este sentido, seguramente los abogados podrán ver alguna irregularidad en la imputación y en esta audiencia de imputación formal podrán con carácter previo, porque ese es el término, con carácter previo, señor juez, a ingresar al fondo de la presente audiencia porque se va a resolver la situación jurídica de una persona, se va a resolver si se va a la cárcel, si va a dar una fianza económica o no. Con carácter previo voy a solicitar de que se resuelva el incidente planteado. Entonces ahí los abogados tendrán que plantear y defender su incidente, ya sea por vicios de nulidad, defectos absolutos, falta de fundamentación en la imputación, falta de motivación, probablemente exista algún juicio o un prejuicio antes de ingresar a un tema penal. Hay muchos incidentes y excepciones que se pueden analizar en cada caso en particular para poder resolver. El juez cautelar, que es el juez de la causa, el que conoce el control de toda la causa desde un principio, pues no olvidemos que el fiscal le informa al juez y le dice, señor juez, está ingresando una causa de estafa, le informo a efectos del control jurisdiccional. ¿Esto para qué? Para que no se hagan vulneraciones. A pesar de que muchos dirán, eso es un saludo a la bandera, la norma establece de que obviamente hay un juez cautelar que tiene no solamente, no es un favor, sino es un deber que tiene de poder cuidar de que la policía, el fiscal, no se exceda y no abuse en sus funciones. En este sentido, el juez cautelar, conocedor de este incidente, con carácter previo, dará lugar a que pueda fundamentar su incidente y posteriormente trasladará esta situación a conocimiento del Ministerio Público y del imputado, mejor dicho, de la parte civil, para que pueda defender o replicar esta situación. Resulta que ha sido esta situación, pues con carácter previo hay un incidente que aclarar, algún defecto que quiera el imputado hacer notar,
algún abuso que el imputado quiera hacer notar por parte del Ministerio Público, el juez cautelar, Contralor de Garantías, dará lugar o no dará lugar a esta situación, atendiendo cada caso específicamente. Es en ese sentido que, atendiendo a la fundamentación del Ministerio Público, pues ese es el orden. Se cede la palabra primero al Ministerio Público para que fundamente su imputación formal. La audiencia se desarrolla de manera pública, puede ingresar la prensa, dependiendo casos específicos. Normalmente cuando hay delitos delicados, donde hay menores, violaciones y otras situaciones, el juez de la causa tiene la obligación, además de pedir a la prensa que se mantenga fuera y obviamente reservar la identidad de la víctima o las víctimas. Sin embargo, es importante aclarar que toda audiencia, en base al principio de transparencia y publicidad, es pública. Es pública, que significa que cualquier persona puede ir, verificar, estar presente, obviamente respetando a las autoridades, al Ministerio Público y respetando que esta audiencia se lleve en un clima armonioso y de respeto. En este sentido, que el fiscal luego de fundamentar su imputación, le pedirá pues al juez cautelar la aplicación de medidas cautelares para ese imputado. Cuidará y velará, obviamente, de que se fundamenten todos los artículos establecidos en el 233, numeral 1 y 2, 234, numeral 1, 2 y 3, y 235. Vale decir, le dirá, señor juez cautelar, Perico Pérez ha cometido el delito de estafa porque en fecha tal, fundamentar esta situación, establecer todos los elementos de convicción, pruebas testificales, documentales, periciales, y decir, toda vez de que este ciudadano no cuenta con un trabajo, una familia conocida, o un lugar, un domicilio conocido, se puede dar a la fuga. En consecuencia, el fiscal tiene la obligación de en esa audiencia fundamentar todos estos riesgos procesales y convencer al juez de que ese ciudadano se puede dar a la fuga, puede permanecer oculto, puede influenciar en alguno de los partícipes, testigos, peritos, policías o víctimas. El nuevo procedimiento penal y obviamente la ley 1173 en esta situación no solamente que lo faculta al fiscal a probar todos estos riesgos, ahora lo obliga. Antes de la ley simplemente eran indicios suficientes que daban lugar a esta petición, pero ahora es obligación del fiscal contar con todas estas situaciones y convencer al juez de manera documentada de que el ciudadano es un peligro para la sociedad, no tiene domicilio, no tiene trabajo, no tiene familia. En consecuencia, al no tener un arraigo natural que lo reaten a la causa, puede permanecer oculto o darse la fuga. Esta situación, en audiencia cautelar, atendiendo esta imputación formal, el juez cautelar, que es el que va a resolver la situación jurídica de esa persona, va a analizar en base básicamente a dos principios que es importante tomar en cuenta. Al principio del debido proceso y al principio de verdad material. ¿Qué significa? Que el juez va a valorar todos los elementos colectados en esa etapa preliminar y hasta la imputación presentada de cargo para estar convencido de o mandarlo preso a ese Perico Pérez por estafador o no, o indicar de que al tener una familia, un trabajo y no tener antecedentes penales, no ser viable la detención preventiva, seguramente podrá darle una fianza económica, pedir alguna fianza menor o qué sé yo, mayor, dependiendo el caso específico. Esta audiencia obviamente es de conocimiento del imputado, quien está presente, o con anterior a esta pandemia estaba presente, pues ahora resulta que esta pandemia que nos ha golpeado a todos, normalmente son muchas audiencias virtuales. Hablamos del caso, por ejemplo, de Palma Sola, cuando existe un imputado ya con detención preventiva que quiere acudir a un juez para una cesación a la detención.
se deben usar los medios tecnológicos, o en muchos casos existen autoridades que lo hacen de manera virtual desde sus despachos. Pero esta situación se debe considerar y tomar en cuenta para adecuarnos a los medios tecnológicos y adecuarnos a la inmediación. Tener mucho cuidado con esta situación, pues no es lo mismo hablarle a un computador, mirar a una cámara, que estar obviamente en presencia del imputado y delante de un juez. Pero debemos adecuarnos a esta situación y obviamente respetar la salud ante todo y la vida, y ser muy puntuales. De manera categórica y puntual, el juez va a determinar esta situación y obviamente si es conveniente, el imputado va a poder y tener la facultad de apelar a esta situación si ve que se han vulnerado derechos, si ve que es muy abusiva la medida o si ve que es muy fuerte la fianza. Por supuesto, con carácter previo a que el imputado apele, la parte civil, la víctima en este caso, tiene también la palabra, quien obviamente va a estar de acuerdo en muchos casos, va a propugnar la solicitud del Ministerio Público en la audiencia de imputación formal, o va a agravar, o simplemente va a decir, no, no estoy de acuerdo con el Ministerio Público y solicito que se considere además estas cosas, estos agravantes, qué sé yo. Posteriormente, obviamente, el juez va a resolver esta situación y respetando el debido proceso, va a disponer y resolver la situación jurídica de ese imputado. No olvidemos que cada delito tiene su particularidad. Por ejemplo, la ley 1173 obliga a los operadores de justicia, tanto fiscales como jueces, en casos de delitos de naturaleza patrimonial, vale decir estafas, delitos de bagatela, alguna otra situación, llamar a una audiencia de conciliación, preguntar con carácter previo, ¿han conciliado, ha devuelto, han pagado, hay forma de arreglar, qué sé yo? Agotada esa vía, pues es voluntaria la conciliación, nadie obliga a nadie a conciliar, se ingresa ya al punto específico. En este sentido, mis estimados amigos, con todo respeto y cariño, agradeciendo la cobertura del doctor Daniel Soruco y de este prestigiosísimo programa, he tratado simplemente de compartir con ustedes algunas experiencias de manera puntual con relación al caso específico de la audiencia cautelar, la audiencia de imputación formal. Atiendo absolutamente cualquier inquietud y pregunta, estoy a sus órdenes y de nuevo mil gracias, estimado doctor. No, muchísimas gracias a usted, estimado doctor Alberto Cornejo Ferrufino, y gracias por el tiempo que nos permite, por supuesto. Ha sido bastante puntual y nos ha presentado lo que es la audiencia de imputación formal desde el inicio, es decir, el llamado carácter previo, ¿no? Hemos visto también el tema de aquellas notificaciones con la misma imputación formal, el hecho de cómo poder desarrollarla y plantearla, fundamentarla en audiencia, y se ha visto también el hecho de cómo poder entender esta condición que no es definitiva, sino será únicamente temporal, provisional, una calificación del tipo penal, y es que de eso se caracteriza realmente. Y hemos visto también de que no necesariamente la audiencia se llama cautelar, porque ya están entrando con la idea de cautelar a alguien, ¿no? Que eso escuché en la práctica. Están yendo a cautelar a una persona. No, la idea es de precautelar sus derechos en el fondo. Y asimismo, pues, su exposición ha sido bastante contundente en ese sentido. Felicidades, querido doctor. Desde acá un abrazo. Bien, ahora me dirijo a todos quienes están participando en la plataforma a tiempo de poder interactuar, poder realizar preguntas y también, ¿por qué no?, poder aportar con nuestra experiencia para hacer de este conversatorio, pues, una reunión muy interesante y apasionante, como es el derecho, ¿no? Todos los días aprendemos. A continuación, voy a ceder la palabra al colega David Copa. Estimado David Copa, buenas noches. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Adelante. Doctor, muy buenas noches. Me comunico de la ciudad de Oruro. Bienvenido, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente.
el artículo 301 y 302 es claro al establecer o hablar acerca de lo que es la imputación formal. Mi pregunta es, por ejemplo, en un caso de lesiones, o mejor dicho, la imputación formal es provisional, eso establece la normativa del Código de Procedimiento Penal, y, por ejemplo, hay una persona que se le ha imputado por el delito de lesiones graves y leves, y que en una primera instancia el médico forense ha valorado con un ejemplo 10 días de impedimento. El fiscal de materia ha imputado por lesiones graves y leves. Por lo tanto, se encuentra protegido por el artículo 232 y no procede la detención preventiva. Y en el camino resulta que esa persona ya se ha beneficiado con medidas cautelares personales, pero las lesiones se lo amplían a 20 días. En ese antecedente se va a hacer la ampliación correspondiente, se va a sacar una nueva imputación formal, se volverá a llevar a cabo otra audiencia, cambia el tipo penal. Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Si me, si me Adelante, doctor Cornejo, adelante. permite, al estimado colega. Considero primero que la pregunta, la cuestionante es muy interesante porque se adecua, por supuesto, no solamente a ese caso ni en la ciudad donde usted vive, sino lo vemos todos los días, absolutamente todos los días. No olvidemos que el artículo 301 establece de que se podrá imputar formalmente un hecho calificándolo provisionalmente. Es una calificación provisional que efectúa el Ministerio Público. Como bien dicho, como bien lo dijo el colega, en el tiempo es posible que esas heridas posteriormente se agraven, ¿cierto? Es posible que un golpe de puño cause una herida en la nariz, donde se establezca, por ejemplo, 3 o 4 días de impedimento o 5 días, estamos hablando de lesiones leves, y que posteriormente a esa lesión existe un aneurisma o un problema ya de fondo, que implique, por supuesto, una internación y alguna otra situación, donde posteriormente se desarrolle o se desencadena una embolia, una muerte, etcétera. Por supuesto, lo que empezó como una imputación de lesiones leves, ¿qué pasa si posteriormente esas lesiones leves se agravan o muere la persona? Por supuesto, de que el fiscal tiene la facultad de poder ampliar esa imputación ante el juez cautelar y solicitar o agravar las medidas cautelares de este autor o de este imputado. No olvidemos que esa atribución es absolutamente del Ministerio Público, el cual puede, en el transcurso del tiempo o de acuerdo a las circunstancias de los hechos, agravar la situación jurídica de cada uno. Espero haber respondido su respuesta. Doctor, una última consulta. A ¿Se su va a orden. volver a llevar a cabo otra audiencia de medidas cautelares agravando esa situación o directamente esa ampliación va a servir para un juicio oral? Muchas gracias. Esa sería la última pregunta. Estimado David, reiterando, reiterando el ejemplo que puse, imagínese que empezamos con una imputación por lesiones leves y en el transcurso del tiempo no se hace la ampliación de imputación ya por muerte y se lo acusa por homicidio. Imagínese, o sea, empezó con lesiones leves y ¿qué pasó con la otra imputación? Sí, es probable hacer una nueva imputación y ampliar por ese nuevo delito. Obviamente, se tendrá con carácter previo informar al juez de toda esta situación. Se tendrá obviamente con carácter previo de notificarlo nuevamente al imputado para que declare sobre esta nueva situación o sobre este nuevo agravante y obviamente se podrá hacer una audiencia de ampliación de imputación formal. Muchas gracias, doctor.
Convoco una vez más para las personas que puedan realizar sus preguntas a través de los textos que nos permiten la plataforma para poder trasladarle a nuestro invitado panelista. Así lo hace Sandra Magalí Aguirre, realizando la siguiente pregunta. En un proceso de uso de instrumento falsificado, se puede, el mismo proceso de uso de instrumento falsificado prescrito, así lo establece, prescrito, se puede imputar, tal vez se refiere a aquella denuncia, habría pasado, no dice cuánto tiempo, pero imaginemos un tiempo determinado, ¿no? ¿Podrá imputarse después? A ver, no olvidemos que el uso de instrumento falsificado primero es un delito de acción pública, donde sí interviene la fiscalía. Ahora, normalmente esto viene acompañado y van de la mano de dos delitos más, que son la falsedad material, la falsedad ideológica y el uso de instrumento falsificado. Normalmente van de la mano estos tres tipos penales. Ahora, por supuesto que se puede denunciar y por supuesto que se puede imputar. Será obviamente el imputado de la comisión de este delito, o sea, el delincuente que ha usado este instrumento falsificado, el que tenga pues que incidentar de esa prescripción. Tendrá que decir, obviamente, en su oportunidad al fiscal, señor fiscal, este delito de uso de instrumento falsificado se ha cometido hace más de 10, 20 años atrás. ¿Qué viene a investigar ahora? O al juez, en su caso, se tendrá que acudir al juez contralor de garantías constitucionales, decirle, señor, pues me están imputando de un delito que ha pasado hace 30 años, ¿no? Pero será obviamente el imputado el que tenga que acudir a esta situación, ¿no? No olvidemos que la ley 1173 otorga también plazos para interponer este tipo de incidentes y excepciones. Y son 10 días, o sea, no puede tampoco esperar 3, 4 meses para querer incidentar. La ley es bien clara para poder incidentar esta situación, o sea, para interponer este tipo de excepciones o incidentes, por ejemplo, de prescripción, la ley 1173 establece en los 10 días que se debe considerar. Si no acudió en esos 10 días y le dijo, señor juez, ya prescribió o quiso incidentar luego, precluyó su derecho y la ley, la 1173, de abreviación procesal penal, eso establece. Espero haber respondido su interrogante. Gracias, doctor. Bien, es importante no solamente interpretar la audiencia de imputación formal, sino ingresar en el imaginario panorama, porque muchos de los abogados llegamos de repente a una audiencia en donde somos convocados y no conocemos el hecho, tampoco conocemos en este caso la persona que se va a imputar, pero nosotros queremos tener acceso a ese cuaderno. Bien lo indicaba usted al inicio, el fiscal ni sus asistentes son dueños del cuaderno para poder retenerlo. Pero, ¿qué medio tendríamos nosotros los abogados para poder exigir previo a una audiencia de imputación formal? Es decir, en la práctica no será suficiente el poder pedir a la autoridad jurisdiccional que recién en ese momento se notifique la imputación formal para conocer cuál es el delito que se habría cometido, ¿no es cierto? Entonces, esa línea, ¿qué es lo que debemos de hacer como abogados? Es importante aclarar de que la propia Constitución, el artículo 180, el 225 y la ley 260 establecen primero la publicidad de las actuaciones. O sea, yo siendo fiscal, por ejemplo, no me lo puedo guardar o llevar a mi casa y ocultar. Obviamente por temas de seguridad tendré que cuidar la manipulación de ese cuaderno, pero los cuadernos son públicos. Es más, se ha desburocratizado la simple solicitud de fotocopias. O sea, a solo pedido de la parte interesada, la Fiscalía tiene la obligación, por supuesto, de prestar desde un primer momento del hecho. Desde un primer momento del hecho. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Llegamos a la audiencia cautelar y el fiscal está con el cuaderno o el policía está con el cuaderno y nadie ha visto nada. O muchos abogados llegan
contratados para esa audiencia cautelar y no conocen la situación. Entonces, lo que corresponde es, con todo el respeto, solicitar al fiscal que nos pueda prestar y pedir un tiempo prudencial para revisar. O en su caso, dejar constancia escrita de ese incumplimiento de deberes, pues no es un favor que nos hacen los fiscales, sino es una obligación de exponer y hacer conocer en todo momento a las partes, obviamente, de esta situación. Y en caso de que no acceda a esta solicitud o informe oportunamente, está incurriendo una falta grave, muy grave, establecida en la ley 260, donde implica pues sanciones y retiros temporales o definitivos en contra del fiscal, obviamente. Reitero, los cuadernos de investigación son públicos y obviamente el abogado debe ser responsable y pedir oportunamente ese cuaderno y en caso de algún abuso, obviamente avisar, informar pues cautelar, que es el Contralor de Garantías Constitucionales. Correcto, doctor. Bien, una vez más quiero solicitar a todos los participantes que pueden levantar la mano virtual a tiempo de realizar una pregunta y poder participar del presente conversatorio. Entre tanto, se ha establecido también que para que pueda existir la solicitud de la medida cautelar deben de concurrir, en este caso, alguno de los que establece la ley 1173, bueno, con aquellas modificaciones, ¿verdad? Estoy compartiendo en este momento en la pantalla el artículo 232 ya con estas modificaciones sobre la improcedencia de la detención preventiva. En este caso, hay algo importante, ¿no? Habla acerca de aquellos delitos, por ejemplo, o denominados también delitos de orden o de contenido patrimonial. Estos delitos de orden o de contenido patrimonial, si nosotros los buscamos en nuestro Código Penal, encontraremos al robo, encontraremos al hurto y otros de esa generación, como la estafa posiblemente. Es decir, estos delitos ya a este nivel no tendrán, o ya sería la improcedencia a la detención preventiva. Efectivamente, estimado doctor. La ley 1173 tiene esa particularidad, ¿no? Ha modificado, obviamente, todas estas situaciones. Con carácter previo, antes, obviamente, procedía a la detención preventiva, pero primero se debe aclarar de que no en todos los casos se debe pedir detención preventiva. En este sentido, el fiscal y obviamente el abogado del imputado tienen que tener mucho cuidado en lo que van a pedir. Si estamos hablando de un delito, por ejemplo, de estafa, según la ley 1173, el fiscal ya no puede pedir detención preventiva. No puede pedir detención preventiva, sino tendrá que pedir, obviamente, otra medida, ¿no? Asimismo, en los casos, por ejemplo, que procede la detención preventiva, están señalados absolutamente por ley. ¿No? No es procedente la detención preventiva en los casos que usted dice, porque así lo establece la 1173. Y ahí el abogado del imputado tiene que ser muy acucioso, tiene que estar obviamente actualizado con la ley y ver si procede o no procede lo que va a pedir el fiscal. En el caso específico que usted menciona, no procede la detención preventiva y al no ser procedente, obviamente se asusta o no sabe el imputado y cree que se va a ir preso, obviamente, pero no. La ley 1173 es más humanista, tiene otro tipo de salidas, es más conciliadora, básicamente, ¿no? En este tipo de casos, reitero, tanto los operadores de justicia como el fiscal tienen la obligación de llamar de oficio, obviamente, desde un primer momento a la conciliación, por ejemplo, ¿no? Obviamente se pueden aplicar medidas personales también previstas en la ley y obviamente hay que tener en cuenta la 1173, básicamente que es la norma que ha modificado el procedimiento penal en este instante, ¿no?
Correcto. Y en todo caso también el bien jurídico protegido, ¿no? Únicamente no será el patrimonio. Cuando haya la afectación de otro bien jurídico protegido, ya podemos hablar de que se habría tal vez agravado y podríamos recién solicitar la detención preventiva. Solo en el eventual caso de que afecte otro bien jurídico protegido. Mientras tanto, estaría dentro de las causales de la no detención preventiva, ¿correcto? Correctamente, así es, Bien, así es. doctor. Gracias. Quiero trasladar a continuación la palabra al colega Abner Apaza. Estimado Abner Apaza, buenas noches. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Adelante, Abner Apaza, adelante. Ya le estoy habilitando su audio. Usted igual puede habilitarlo desde su dispositivo. Abner Apaza, adelante. Bien, me parece que tiene un problema en su audio. De todas formas, el colega Tomás, así se presenta. Tomás, si está copiándome, por favor, habilite su audio y tiene la palabra. Adelante. Adelante, buenas noches. Ya está con su audio habilitado. ¿Cuál es su pregunta? ¿Desde dónde se comunica? Estimado Tomás, buenas noches. Me parece que tienen un problema tal vez en la recepción. Volvemos con Abner Apaza. Abner Apaza, ¿me escucha? Buenas noches. Aló, aló, buenas noches, ¿me escuchan? Correcto, ahora sí lo escuchamos fuerte y claro. ¿Cómo está, estimado Abner? Buenas noches. Adelante. Felicitaciones por la actividad que realiza, es sumamente interesante. Una consulta. Resulta que en un proceso de uso de instrumento falsificado, el fiscal rechaza en 3 oportunidades, pero las mismas las devierte por el fiscal de distrito. En ese entendido, ya han pasado 3 años a lo que veo el expediente, eh, y se cambian de fiscales y este fiscal nuevo lo imputa a, bueno, a la otra parte. En ese entendido, ¿cuántas veces puede rechazar el fiscal y luego admitirla? Esa sería mi consulta. Bueno, estimado señor Apaza, efectivamente son casos que todos podemos ver y conocer y son casos particulares. Obviamente su consulta, entiendo que es un caso particular. Sin embargo, sí, efectivamente hay muchas oportunidades el fiscal rechaza y el fiscal de distrito revoca ese rechazo. Eh, Lamentablemente no existe pues un número mínimo, máximo de las veces que pueda rechazar o revocar. Es como un ping-pong, ¿no? Y obviamente en caso de que haya habido una imputación, seguramente el imputado tendrá que incidentar o plantear alguna excepción por el tema de los años. Usted indica que pasó ya más de 3 años y tendrá obviamente en audiencia cautelar que acudir a todas las excepciones o todos los incidentes que la ley prevé para poder precautelar y defender estos abusos, ¿no? Que han habido, pues hay, entiendo, más de 3 o 4 rechazos eh, con carácter previo. Entonces, tampoco se puede utilizar o mal utilizar la norma y abusar de los operadores de justicia y tampoco los fiscales se pueden prestar al capricho de la gente. Que puede tener o no tener razón. Simplemente yo considero respetuosamente el trabajo de cada uno de los operadores de justicia y obviamente tendrán que ver y respetar lo que es el debido proceso, ¿no? La seguridad jurídica. Bien, gracias. Voy a trasladar la palabra ahora sí. Probamos nuevamente con su audio. Tomás, estimado Tomás, buenas noches. Adelante, tiene la palabra. No lo escuchamos todavía. Estimado Tomás, adelante. Tiene el micrófono activado. Bien, me parece que... A ver, ahora sí. Adelante. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Felicitarle por la interesante exposición.
Mi consulta va dirigida a lo siguiente. En una audiencia de medidas cautelares o en una audiencia de imputación formal por un delito de cohecho pasivo, se hace notar al señor fiscal de que así como ha existido la posible comisión del delito de cohecho pasivo, también el mismo fiscal está utilizando documentación para fundamentar su imputación, documentación que evidencia que la otra parte, las supuestas víctimas, habrían cometido el delito de cohecho activo. Este tema es puesto a consideración del juez. El juez le sugiere al fiscal ampliar su imputación. Sin embargo, el fiscal no toma en cuenta y no lo hace hasta el día de hoy. ¿Qué procedimiento me sugeriría o se sugeriría seguir en este caso? Muchas gracias. Estimado Tomás, efectivamente, en base a un principio de objetividad, lo que tendría que hacer el fiscal en ese caso es imputar a ambos. Pero al no haber hecho esto, obviamente existe no solamente una retardación de justicia, sino un incumplimiento de deberes, ¿no?, en contra del fiscal y que conlleva a un delito de acción pública por anticorrupción y obviamente una falta disciplinaria que debe ser ante el régimen disciplinario. Obviamente en la misma audiencia es muy raro, bueno, el juez obviamente va a sugerir al fiscal que también amplíe la imputación en contra de la supuesta víctima. Esa calidad de víctima no implica que no se pueda modificar su calidad, reiterándola la palabra, porque de víctima puede pasar obviamente a sospechoso y posteriormente acusado. Una supuesta víctima de parricidio, feminicidio o asesinato, supuesta víctima de secuestro, puede pasar a ser coautora de ese secuestro. Entonces, en este sentido, y específicamente en el caso del cohecho, el fiscal obviamente debe haber imputado a los dos bajo alternativa de denunciarlo por incumplimiento de deberes por parte del Ministerio Público. Bien, gracias, doctor. Ha hecho mención a un tema muy importante que es el principio de objetividad, es decir, la Constitución Política del Estado, a su vez también la Ley Orgánica del Ministerio Público ha establecido de que el fiscal de materia no solamente deberá ver todos aquellos elementos para imputar, sino también aquellos que puedan ayudar al imputado a objeto de establecer las mejores condiciones para él. En este sentido, bajo ese análisis, esto significa de que el fiscal de materia en audiencia de imputación formal tendrá también la facultad para solicitar, por ejemplo, una salida alternativa a media audiencia. A ver, existe incluso teoría sobre lo que es la imputación formal objetiva. Por supuesto que sí, el fiscal no es, reitero, un favor, sino tiene una obligación de aplicar estos principios rectores que establece desde la Fiscalía General a través de circulares, reglamentos y lineamientos jurisprudenciales del mismo Tribunal Constitucional ha establecido esta situación, que los fiscales deben ser objetivos y obviamente las imputaciones deben ser objetivas. En este sentido, por supuesto, es una salida que deben, y la salida alternativa puede solicitarse en cualquier momento, incluso antes de dictar sentencia, ¿no? Por ejemplo, en un tema de estafa, que ya hay una imputación y estamos a punto de llegar a una acusación, un juicio, obviamente el imputado quiso devolver, pagar o resarcir, y habiendo ya ese resarcimiento y esa conciliación entre partes, objetivamente no es procedente continuar ni sancionar a una persona que ya ha devuelto o pagado lo que tenía que hacer, ¿no? En ese sentido sí es procedente. Entonces, básicamente, la reparación integral del daño podrá ser una vía para tratar en aquellos delitos que se permite. Una reparación integral del daño podrá ser una primer vía que los abogados podemos usar como un tips de repente para negociar una salida alternativa. Definitivamente, o sea, cuando se trata de delitos de orden patrimonial, estamos hablando de estafa, un accidente de tránsito donde te han destrozado el vehículo y te lo pagan, te lo resarcen, etcétera,
sí se puede, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un delito mayor, una violación a una niña, un asesinato o otro delito grave, no existe pues la conciliación, o sea, más allá del resarcimiento que pueda la familia tener o cobrar, el Ministerio Público tiene la obligación de continuar. En este sentido, solamente se aplicaría a delitos de contenido patrimonial, ¿no? Hay salida alternativa, pero solo para procedimientos abreviados, por ejemplo, ¿no? En delitos donde el imputado asume su culpa, renuncia al juicio y quiere, obviamente, un procedimiento abreviado, en casos, por ejemplo, de violación, asesinato, sí, no vamos a investigar todo lo que pasó, cómo la mató, cómo la violó. Si el tipo quiere someterse a un procedimiento abreviado, inmediatamente nos vamos a la máxima. Particularmente pediría la máxima, ¿no? En caso de violación, en caso de asesinato. Correcto. Bien, a continuación voy a trasladar la palabra a Sergio Valentino. Estimado Sergio Valentino, buenas noches. ¿Desde dónde se comunica? ¿Desde qué departamento? ¿Y cuál es su pregunta? Adelante. Buenas noches, aquí desde la ciudad del Alto, La Paz. Buenas noches, bienvenido, bienvenido. Qué bueno, adelante. Doctor Soruco, muchas felicidades por organizar esta clase de conversatorios, de cursos que nos favorece aquí los profesionales abogados, los que prácticamente todavía recién empezamos todavía esta carrera. Lo que quiero preguntar es lo siguiente. Tuve un caso que ya había estado un poco avanzado, en el cual me encuentro con una imputación formal, pero sin embargo el fiscal no ha pedido ninguna medida cautelar en ese, toda vez que el delito era por violencia familiar o doméstica. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer o qué mecanismo se puede aplicar en ese sentido? Toda vez que como abogado de la víctima, bueno, uno se siente desprotegido en ese caso por la no petición de una medida cautelar por parte del fiscal. Muchas gracias, doctor Soruco. Es importante aclarar de que el artículo 302 establece que la imputación formal debería obviamente el fiscal solicitar la medida cautelar. Sin embargo, no siempre se pide la aplicación de medidas cautelares por parte del fiscal. Obviamente, en audiencia tendrá que fundamentar cuál es esta situación. Sin embargo, no olvidemos que al margen de darle la palabra al Ministerio Público, será pues la víctima, en este caso usted, que puede solicitar una medida cautelar. Si el fiscal se ha olvidado, primero decirle, señor juez, el fiscal tenía la obligación, por alguna extraña razón o no sé qué le pasó, se olvidó pedir la medida cautelar. Pero yo como víctima o abogado de la víctima, en este caso de violencia intrafamiliar, pido medidas de protección, alejamiento de la casa, prohibición de que nunca más vuelva a llamar, molestar o presionar a la víctima o por último la detención. En este sentido, tenemos esas salidas alternativas. La víctima tiene obviamente toda la facultad de poder expresar, de poder solicitar ante el juez cautelar su petitorio. Peor en el caso de violencia contra las mujeres, ¿no? Correcto, correcto, ¿no? Es importante. El trabajo del abogado querellante también es contundente, porque será quien hará la defensa privada a objeto de precautelar aquellos derechos de la víctima, ¿no? Que también la víctima, aun así no se haya constituido en querellante, tendrá las facultades de poder solicitar ante la autoridad jurisdiccional, así lo ha establecido la ley 1173. Bien, a continuación voy a ceder la palabra a Miki Espada. Estimado Miki Espada, buenas noches. Bienvenido. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Buenas noches, ¿se me escucha? Correcto, fuerte y claro. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy desde la ciudad de Sucre.
Buenísimo, la ciudad Hola. de los cuatro nombres, la ciudad blanca. Exacto, Qué bueno, exacto. bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? En primer lugar, felicitar por la exposición al doctor. Bueno, eh, un punto de vista del doctor, ¿no? Justamente la pregunta anterior manifestaba de que hay una imputación formal en la cual no se ha solicitado la audiencia de consideración de medidas cautelares, cuestión que absolutamente no es obligatoria para el Ministerio Público, ¿no? Toda vez de que para solicitar esa audiencia de consideración de medidas cautelares tienen que existir requisitos, tanto materiales como procesales, es decir, no es de libre discrecionalidad el pedir por simple gusto dicha medida que es la última o la más extrema dentro de las medidas de carácter preventivo. Bien, dentro el punto de vista del doctor, dentro de la imputación formal, por supuesto, eh, cuando se solicita una audiencia de consideración de medidas cautelares, hemos estado observando en la praxis, y justamente voy a remitir a lo que manifestaba el doctor con anterioridad, los delitos de violencia contra la mujer, es decir, los estipulados en la 348, donde algunos jueces, o bueno, varios jueces por lo menos acá en la ciudad de Sucre, realizan un test de proporcionalidad, doctor, un test de ponderación, un test de proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, doctor, ¿usted qué opina respecto a que un juez haga ese test de ponderación, es decir, que haga ese test de ponderación, pero colisionando derechos, ¿no? Cuando, sin embargo, el test de ponderación consiste en colisionar principios. Nos hemos encontrado en varias audiencias donde nos dicen, bueno, se encuentra el derecho a la libertad del encausado y el derecho que sea de integridad física de la víctima. Por tanto, pesa más la integridad física de la víctima. Entonces, ¿no cree que eso es darle una cuarta esencia a las medidas cautelares en sí, sobre todo a la detención preventiva, toda vez de que esta tiene tres fines, ¿no? Según la ley, la presencia, la averiguación y la ejecución de la ley si es que fuese necesario? Pero ¿qué le parece esa cuarta esencia que se le está dando actualmente a la detención preventiva al hacer ese test de ponderación equívoco entre derechos, cuando sin embargo ese test de ponderación tiene que ser entre principios? Es decir, estamos desnaturalizando a la medida cautelar. Doctor, ¿qué punto de vista tiene respecto a esto usted? Mi estimado señor España, un fuerte saludo hasta Sucre y agradecerle por esta situación que obviamente nos obliga a analizar y pensar. Muchos no están de acuerdo con esta situación, ¿no? Por un lado, no siempre se pide la aplicación de medidas cautelares y obviamente en este sentido el juez de la causa, habiendo conocido o teniendo una imputación formal, tendrá que, obviamente, en base a un principio de verdad material y seguramente, no sé si tan estrictos como lo aplican en Sucre, porque lamentablemente, o no sé si para bien o para mal, pero es la verdad. Se aplican, si bien tenemos la misma norma, existen formas, ¿no? Cada departamento, algunos son más acuciosos, otros hacen más ponderación a este tipo de valores, virtudes. Solo se debe aplicar lo establecido en la ley. Sin embargo, se debe otorgar una protección reforzada a la víctima. Hablamos del caso de violencia intrafamiliar específicamente. Entonces, en esos casos, obviamente el juez no se olvida y no deja de lado la protección integral a la víctima. Estamos hablando de un tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Eh, o sea, no lo vamos a mandar preso porque no corresponde la detención, corresponde, pero tampoco nos vamos a olvidar de la víctima. Estamos hablando de una víctima de violencia intrafamiliar. En este sentido, el juez cautelar tiene pues que hacer una ponderación y obviamente no es un favor, sino la ley contra la violencia, la constitución, el código penal y todo un bagaje de procedimientos que amparan
a este flagelo que implica la violencia contra la mujer, lo va a obligar al juez a reforzar esa situación en favor de la víctima, ¿no? En este sentido, para algunos sí puede haber una desnaturalización de lo que implica la detención preventiva, pero entiendo de que lo que se debe aplicar, y en este caso lo que aplican los jueces, es la ley, ¿no? Y se debe aplicar lo que establece la ley, básicamente. Espero haber respondido su interrogatorio. Doctor, eh, en realidad la duda es la siguiente. Evidentemente se otorga la doble protección a la víctima. La ley lo estipula así. La Constitución Política del Estado también lo estipula así. Pero estamos hablando de una audiencia de consideración de medidas cautelares, donde en realidad el fin, por excelencia de esa audiencia de medidas cautelares y la prisión preventiva, es el éxito del proceso y no así la protección de la víctima. Entonces creo, y es precisamente este punto de vista el que quiero que usted me dé. La Constitución Política del Estado, la Ley 348, dice la protección reforzada en delitos contra la mujer. Evidentemente, hay delitos que ameritan que una persona sea detenida preventiva, pero no cree que en este caso sería aplicar la regla general a una excepción, es decir, que ese fin no es estrictamente de la consideración de medidas cautelares, ese fin es del derecho procesal material, es decir, del derecho sustancial. Por eso es que yo le preguntaba si usted está de acuerdo con darle una cuarta esencia al fin de la detención preventiva como fin cautelar del éxito del proceso. Entonces, a eso me refería, doctor. ¿Qué opina usted de eso? Correcto. A ver, en el caso particular voy a tratar de ser muy objetivo y decir las cosas como son. La ley 348 es una espada de Damocles para todos. No olvidemos que es para hombres y mujeres, porque no hay distinción de género. Uno puede ser víctima siendo hombre, obviamente la ley se ha hecho para las mujeres, pero la ley se aplica para hombres y mujeres. Efectivamente, la ley 348 de violencia contra la mujer implica una serie de tipos de violencias, obviamente económica, psicológica, física, patrimonial, una serie de todo un glosario y es una espada de Damocles que obviamente la ley obliga al legislador y al operador de justicia a resguardar, a reforzar y proteger a la víctima. Pero sabe que particularmente yo creo que los operadores de justicia y en particular los fiscales deberían tener mucho cuidado con esa medida o esa situación que usted refiere. O sea, considero que no, en muchos casos no es necesaria la detención preventiva, simplemente con una prohibición, un alejamiento específico, la prohibición de mensajes, llamadas, sería suficiente, digamos. En este sentido, es que en el caso particular de la 348, se debe ser más que objetivo, humano. ¿Sabe por qué le digo? Porque en muchos casos que genera destrucción de la familia, un hombre detenido y demás, la propia mujer está llorando, rogando por que no se vaya preso, o se arrepiente, o por un momento de rabia puede destruir un matrimonio, un trabajo, una familia, y lamentablemente esta ley da para todo. En este sentido, juega mucho, en particular, en cada uno de los operadores de justicia, esa medida, esa imputación formal, esa medida cautelar que soliciten. Pues es suficiente un día de impedimento, un insulto, un maltrato para ser víctima de violencia familiar. Entonces, es muy subjetivo, son temas apasionantes que dan lugar a mucho análisis en realidad, como usted lo dice, ¿no? Gracias, doctor. Muchas Gracias. 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 A continuación, voy a dar lectura también a una pregunta de nuestro chat. Esto lo realiza Rubio Daniel, ya haciendo las conclusiones. Y yo quiero dar privilegio a esa pregunta porque me agrada mucho. Habla acerca de la condena social. Me refiero a qué, y el ejemplo va de esta manera, ¿no? ¿Qué opinión en el caso de la condena pública o social cuando en un supuesto caso de un secuestrador de un niño, por ejemplo, todavía en la audiencia de imputación formal,
no la han presentado, no ha ingresado a la audiencia, pero los medios de comunicación de repente están en todos las primeras planas, ¿no? Y ya de repente violándose pues su derecho de todo punto de vista, y todavía no ha merecido un juicio previo y ya está en las pantallas, en los televisores, en los diarios, y hay una condena social y pública. ¿Qué opinión le merece al respecto? No, estimado doctor, la verdad es que es muy complejo y es muy delicado, ¿no? Es muy complejo y muy delicado. La verdad es que la información, los medios, las redes sociales, la información que maneja algunos periodistas donde lamentablemente se pueden equivocar, pueden apresurarse y pueden obviamente, como usted lo dice, condenar socialmente a una persona. Una denuncia de un hecho de violencia intrafamiliar, una denuncia de supuesto secuestro, que puede haber sido resuelto tal vez en una comisaría o en otra instancia, a ese supuesto agresor ya públicamente lo han defenestrado, civilmente lo han matado, ya está condenado, ya es el asesino más grande, o sea, es muy delicado, es muy complejo, entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente con esa información que se maneje, sino se debe tener cuidado con el ser humano, con la persona de la cual uno se está refiriendo, con los hechos, con el comentario y no obviamente incurrir en esta condena social que conlleva a otro tipo de lesiones, ¿no? Un ser humano no es solamente carne y hueso, un ser humano es un nombre, es una familia, es un honor, es una persona que ha trabajado mucho tiempo probablemente en la función pública y en un segundo, chao, por una denuncia anónima o una denuncia sin fondo. Imagínense el costo, ¿no? Imagínense el costo. En este sentido, hay que tener mucho cuidado y obviamente evitar de incurrir en este tipo de condenas, ¿no? Correcto, doctor. Bien, ya terminando el evento, realmente hay una pregunta muy importante que las redes sociales lo realizan y desean que se la traslade, ¿no? Para que se pueda establecer una detención preventiva, es necesario que concurran los dos elementos del artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, que ya está modificado con la ley 1173, es decir, el fumo boni juris y también el periculum in mora. En este sentido, será necesario el discutir en audiencia de imputación formal aquellos elementos que identifiquen la tipicidad traída por la Fiscalía a esa audiencia para poder conseguir una recalificación del delito, o no valdrá la pena que la defensa acentúe toda su atención en el tratar de desvirtuar el tipo penal que ha traído el Ministerio Público a esa audiencia de imputación formal. Por supuesto, yo considero de que los operadores de justicia, hablando de fiscales, jueces, policías también, porque concluyen un trabajo interactuando, son humanos y se pueden equivocar, por supuesto. En este sentido, pueden equivocarse en el tipo penal, en alguna medida, pericia o prueba que hayan colectado que no sea útil, pertinente, necesaria. Y en este sentido, la defensa, el abogado del imputado tiene que tener la curiosidad, el tino y actuar con la pertinencia para poder detectar estos errores, estos abusos y estas irregularidades para, primero, corregir. Segundo, dejar constancia de estas situaciones. Y tercero, atenuar la pena, obviamente. De eso se trata, esa es la defensa. Y en particular, el abogado, ¿qué es lo que busca el abogado del imputado? Generar duda. ¿Por qué la duda beneficia al imputado? Generar duda, nada más. Ese es el trabajo del abogado defensor. Y obviamente el abogado de la parte civil es llevar, porque tiene la carga de la prueba, y va del brazo de la fiscalía y probar y fundamentar y sostener su proceso, su investigación para que no se caiga. Contrariamente, el abogado del imputado simplemente tiene que generar duda. Nada más.
Excelente. Última intervención, Miki Espada me escribe y me dice que quiere hacer un aporte. Estimado Miki Espada, cerrando ya el evento de manera puntual, tiene la palabra. Gracias, doctor. Bien, perdón por irrumpir en este curso que me parece muy interesante, la verdad. Respecto a la última pregunta y a la penúltima pregunta que hacen los colegas, creo que el tema de generar la hoguera mediática bajo el juicio paralelo de los medios de comunicación es sumamente delicado, ¿no? Toda vez de que los medios de comunicación no solamente se toman la molestia de ya generar una destrucción social hacia la persona, ya lo sentencian. Y como decía el doctor, eso es extremadamente delicado toda vez de que es una muerte social y por supuesto esos juicios mediáticos no pueden generarse de esa manera. Es más, está prohibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, la exhibición de los posibles autores de un delito. Y respecto a la última pregunta, que también es muy interesante, donde se habla de la tipicidad y la discusión de la misma dentro de una audiencia de medidas cautelares. Creo que es importante recalcar, doctor, que el juez no puede decir amén a una imputación formal, la cual escapa totalmente en su calificación de los hechos estipulados en la cuestión naturalística. Entonces creo que es importante y creo que es de vital importancia de que el juez como contralor de derechos y garantías y eje principal del sistema garantista está en la obligación de hacer el control de legalidad y de discutir si evidentemente existe la tipicidad invocada por el Ministerio Público, toda vez de que es en ese momento en el cual se va a hacer la protección, pues el momento, uno de los momentos esenciales dentro de la celebración de todo el proceso, donde se va a hacer el control de derechos y garantías, toda vez que muchas veces en esas tipicidades, inclusive no procede la detención preventiva. Entonces creo que sí, en la audiencia de consideración de medidas cautelares, se tiene que discutir la tipicidad. Eso no quiere decir que el juez va a recalificar al tipo, sino que va a ser un control de legalidad sobre el mismo. Simplemente ese aporte, que me han parecido dos preguntas muy interesantes por los colegas, y muchas gracias. Gracias, estimado Miki Espada. Un abrazo también hasta Sucre. Muchísimas gracias. Bien, querido doctor Alberto Cornejo Ferrufino, hemos concluido el evento. Realmente estoy muy contento. Una vez más lo repito, este espacio se ha vestido de gala para poder atender a una persona relevante. Usted ha estado en el Ministerio Público por muchos años, usted ha sido fiscal de materia por bastante tiempo y bueno, pues un gusto, ¿no? Esperamos que no sea la última vez y que nos visite en otro momento. Estimado amigo, el agradecido soy yo. Quiero agradecer a través suyo a todos los colegas, a todos los amigos que nos escuchan y bueno, simplemente indicar de que soy un servidor y solamente trato de transmitir experiencias que nos ayudan el día a día. Mil gracias y siempre a sus órdenes. Un gusto. Gracias, igualmente. Bien, toda la gente quienes han participado dentro del presente evento, también es un verdadero gusto el poder contar con todos ustedes y el que se den un tiempo. Todos los días me gusta recordar aquello, ¿no? Podemos estar haciendo otras actividades, de repente sentados viendo el televisor y checando ahí el fútbol o viendo el periódico para ver la noticia de mañana, no sé, pero nos damos un tiempo en este espacio para poder analizar un tema académico, para poder revisar algo que nos vaya a poder generar mejores ideas y al día de mañana despertar tal vez con un criterio mejor. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. El día de mañana hay un evento muy bonito. Vamos a hablar sobre la prueba extraordinaria. Mañana hablamos de la prueba extraordinaria en todo sentido. Y eso lo vamos a hacer con el doctor Jason Plata. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches.